Ya listo. Entonces, el tema que vamos a ver, chicos, el día de hoy es el choque cultural en América. Prácticamente lo que analizamos en la imagen anterior, ¿no es cierto? La llegada de los españoles. Como ustedes pueden observar en este texto, cuando los españoles llegan a América no hubo un intercambio cultural, ¿sí? No hubo este intercambio, es decir, que no afectó nuestra cultura en la cultura de ellos, sino que hubo aquí una imposición violenta. Sí, al haber esta imposición violenta, podemos analizar que hubo mucha muerte, ¿no es cierto? Mucha violencia, principalmente el saqueo. Ustedes saben muy bien que lo que vinieron aquí a hacer es saquear, ¿no es cierto? Principalmente metales preciosos, oro, plata, ¿sí? Este oro y plata para los incas no tenía, o para los indígenas, hablando de toda América, no tenía un valor de, como conocemos ahora, de monetario, ¿no? Económico, ¿no es cierto? Para ellos tenía un valor de rango, de poder, ¿sí? El oro lo podía usar solamente el Inca, por ejemplo, cosas de oro, ¿sí? Demostraba poder. Sin embargo, para los españoles les brillaron los ojos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque eso significaba un rubro económico muy alto, que tenía mucha representación en Europa ya, ¿no es cierto? Lo utilizaban muchísimo. Aquí nos dice claramente, cuando dos culturas se ponen en contacto, se presentan fenómenos de intercambio de culturas y costumbres que modifican ambas sociedades. Sí, esto no sucedió en América, no sucedió este intercambio que nos dice aquí. Más bien hubo un choque cultural. Cuando hay este choque, ¿qué quiere decir? Sí ha observado usted cuando se chocan dos vehículos, ¿no es cierto? ¿Qué sucede? Estos dos vehículos sufren daños. Hay pérdidas materiales, pérdidas económicas, ¿no es cierto? De la misma forma, el choque cultural en América causó muchas pérdidas, sí, principalmente vidas humanas y también en materia prima. Lo que encontraron aquí, todo lo que encontraron, se llevaron, ¿no es cierto? Fue un intercambio y una imposición violenta de la cultura. Impusieron su idioma, todo lo que es su cultura, ¿no es cierto? Su religión, etcétera. ¿A base de qué? A base de mucha violencia, mucha muerte y destrucción. Ya, esto es lo que significa este primer tema que está aquí. Vamos a continuar en el siguiente. ¿Sí? Me va a ayudar, por favor, señorita Puyay. Ya. En esta parte podemos de la misma forma observar que cuando llegan los españoles, llegan con nuevas cosas que los indígenas, la población indígena no conocían, ¿no es cierto? Por ejemplo, los caballos, las armas de fuego principalmente. Entonces, al tener esta ventaja, los españoles pudieron someter al pueblo indígena, ¿no es cierto? Sobre todo porque tuvieron otro tipo de ventaja, que es que los indígenas no recibieron a los españoles como enemigos, más bien los recibieron como huéspedes, ¿sí? Y por esta misma razón los españoles se aprovecharon y los atacaron cuando ellos estaban indefensos, ya que como les digo, cuando llegan los españoles, los indígenas los reciben a los españoles como huéspedes, ¿no es cierto? Nos dice aquí, en las guerras de conquista, la ventaja de las armas de fuego permitió a los españoles someter a los indígenas, quienes no pocas veces se enfrentaron emboscadas por recibir con hospitalidad a quienes con frecuencia consideraron sus huéspedes. Entonces, como ustedes pueden observar aquí, el ataque que realizan los españoles a los indígenas fue por la espalda, como decimos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque al recibirles los indígenas como huéspedes, los indígenas no estaban armados, no estaban listos para el ataque que iban a recibir.
Entonces, eso es lo que sucedió en la llegada de los españoles. Vamos a continuar. Vamos a hablar del siguiente tema, esclavismo y explotación. Al hablar de este tema, tenemos que aclarar que cuando llegan acá los españoles, no es que esclavizaron a la población en sí, como, es decir, como tratar, como en ese entonces habían los esclavos, ya que, como ustedes recuerdan, los esclavos no eran considerados personas, eran considerados solamente un objeto de trabajo. Sí, en cambio, al venir los españoles impusieron esta religión, la religión católica, ¿no es cierto?, cristiana. Y al imponerles esta religión a los indígenas, supuestamente, ¿no?, para ellos, al ser ya cristianos, no podían ser tratados como esclavos, porque ya eran considerados personas, ¿sí? Entonces, en esta parte, las relaciones de explotación sí fueron como en el esclavismo, pero en sí no se dio el esclavismo como tal, como les digo, ¿no? No eran considerados los indígenas como objetos de trabajo, ¿sí? Simplemente esa era la diferencia, pero el trabajo como tal sí era de explotación esclavista. Entonces, como les decía, chicos, este tipo de trabajo fue de explotación a los indígenas, ¿no? Demasiada explotación y esclavismo. Como nos dice aquí, la encomienda era un grupo de indígenas, o sea, era un encargo, como quien dice, ¿no? Les daban a los españoles tierras, las tierras que les pertenecían a los indígenas, que se adueñaron los españoles, ¿sí? Entonces, estas tierras eran entregadas a un español. Este español se lo llamaba encomendero, como decir que le encargaban esas tierras, ¿no? ¿Para qué? Para que las haga trabajar. Los indígenas debían ir a trabajar ahí y al español le pertenecía las tierras y le pertenecía el trabajo de los indígenas, ¿sí? También le pertenecía todo lo que podía dar esas tierras, ¿no? Aquí nos dice también la mita, era el trabajo. Dice, los indígenas de una comunidad eran sorteados para trabajar durante un tiempo determinado en las propiedades de los españoles. Al igual que la encomienda, ¿no es cierto? El yanaconazgo permitía esclavizar permanentemente a los pueblos prisioneros de las guerras de conquista sin percibir remuneración. Generalmente los indígenas, el trabajo de los indígenas no era remunerado, ¿sí? Le decían que les cancelaban una parte de dinero, pero al mismo tiempo que les pagaban un pequeño salario, digamos así, ellos también les vendían lo que necesitaban los indígenas para sobrevivir, lo básico, comida, lo que no podían cultivar, que era sal, azúcar, ¿no es cierto?, carne, yo qué sé, en ese entonces, velas para alumbrar sus cuartitos. Entonces, estos productos que les vendían a los indígenas eran muchísimo más caros, por lo cual los indígenas siempre se quedaban endeudados con los dueños de las tierras. Sí, y estas deudas pasaban siempre de hijos a nietos, etcétera. Eran hereditarias estas deudas. Por lo tanto, los indígenas no veían casi nunca sus sueldos, ¿no es cierto?, sus salarios. Casi nunca veían estos salarios y siempre tenían ya el trabajo ahí endeudado con los dueños de las tierras. Entonces, este también era el tipo de explotación que vivían los indígenas. Aparte de esto de trabajar las tierras, también trabajaban en las minas, también trabajaban en los obrajes, ¿no es cierto?, realizando diferentes tipos de cosas. Entonces, este era el tipo de explotación que vivieron los indígenas durante la conquista española, quienes se vinieron a adueñar de tierras que, claro, no les pertenecían, eran tierras de los indígenas, ¿no es cierto? Y vinieron a conquistar nuestros territorios en el nombre de Dios, supuestamente, imponiendo su religión. Vamos a trabajar con el siguiente: cambios biológicos, ecológicos y culturales. Ya.
En esta parte, chicos, cabe recalcar que los conquistadores que llegaron a América no es que eran científicos, no, ¿no es cierto? Eran personas que conocían de navegación, principalmente vinieron de la peor clase, digámoslo así. Vinieron piratas, vinieron personas que escaparon de la cárcel, ¿no es cierto? Porque no es que se embarcaban, bueno, en los primeros viajes no es que se embarcaban y ya conocían el territorio, ¿no? Entonces vinieron personas, ladrones, etcétera, personas que no sabían incluso ni leer ni escribir. Entonces venían únicamente interesados en qué, en lo material, ¿no es cierto? Aquí en la parte de cambios biológicos, ecológicos y culturales, debemos recalcar que ellos trajeron diferentes animales y plantas para domesticarlas y trabajarlas aquí en nuestro territorio, ¿no es cierto? Pero asimismo, como trajeron eso, también trajeron diferentes tipos de enfermedades, diferentes tipos de plagas que luego vamos a ver que no se pudieron controlar aquí, ¿no es cierto? Porque pasa lo mismo que lo que sucedió ahorita con este virus, el virus que ahorita lo conocemos, el COVID-19, ¿no es cierto? ¿Qué sucede cuando un nuevo virus llega a una población que no lo conoce? La población no tiene defensas para este virus. Sí, por lo tanto, ¿qué sucede? Este virus, aunque no eran los virus que ahora nos están llegando, ¿no es cierto? Eran gripes, fiebres, etcétera. Algunas pestes, porque al venir gente así que no tenía una condición social, digámoslo así, aceptable, no eran aseados, ¿no es cierto? Entonces venían pestes también con ellos. Entonces, al venir acá enfermedades que la población indígena no conocía, fue fatal, ¿no es cierto?, para la población, por lo cual vamos a ver la siguiente diapositiva, lo que causó este descuido, ¿no es cierto? ¿Me va a ayudar, por favor? Entonces, como yo les había dicho, ¿no es cierto?, las enfermedades que trajeron los españoles, aunque en la actualidad existe vacuna para todas estas, ¿no es cierto? Ya cuando son pequeños ustedes o todos nosotros, nos ponen diversas vacunas para cualquier tipo de estas enfermedades, inclusive para las gripes, ¿no es cierto? Para la influenza. Ahora que ya tenemos un nuevo virus que es el COVID, están inventando una nueva vacuna para este virus. Pero en esa época los indígenas no se ponían ninguna vacuna, ¿no es cierto? Y en el continente europeo ya estaban diferentes de estas enfermedades allá y tal vez existían ya curas. Sin embargo, aquí los indígenas no tenían inclusive ni siquiera defensas en su propio cuerpo. Usted sabe que nuestro cuerpo, al conocer ya un virus, genera nuestras propias defensas, ¿no es cierto? Pero cuando no lo conoce, no lo tenemos nuestras defensas. De esta forma, la llegada de los españoles a América significó la reducción del 95% de la población indígena. Nos decía, yo leía en este libro también que la población indígena en América igualaba casi a la población que estaba en Europa. ¿Sí? Sin embargo, con la llegada de los españoles, esta población se redujo al 95%. Solo observando este porcentaje de reducción de población, usted puede analizar cuán salvaje fue la conquista española, ¿no es cierto? Como algunos saben decir que si no llegaban los españoles no hubiéramos conocido esto y lo otro. Mentira, ¿no es cierto? Porque nosotros teníamos nuestro propio ritmo de desarrollo y de la misma forma hubiéramos alcanzado el desarrollo, ¿no es cierto? Sin embargo, sucedió esto y la población indígena sufrió estas consecuencias, ¿no es cierto?
dando como resultado lo que tenemos ahora nosotros principalmente. El resultado de esta conquista es el mestizaje, ¿no es cierto? Ya, entonces en esta parte, como les dije, es esto. Vamos a la siguiente diapositiva. La introducción de especies y animales vegetales. Entonces me va a ayudar, por favor. Espérenme, ya le dejé de compartir. Ya. Ayúdeme, señorita Kilo, por favor. Las introducciones de especies animales y vegetales. El ganado vacuno se produjo con grandes rapideces en los llanos bajos, mientras Podemos observar en esta diapositiva que también la introducción de especies de animales y vegetales es un punto, bueno, positivo podría ser, ¿no? De la misma forma que ellos trajeron acá sus especies, también llevaron de aquí, ¿no es cierto? Bueno, vamos a ver también algunos vegetales que se introdujo. Vamos a trabajar, por favor, con la señorita Mejía, por favor.